Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenos mediodías. Bienvenidos. Ahora sí que depende del momento en que estén viendo este video. Ujú, Les damos una vez más la bienvenida a este nuestro canal, ujú. El Punto Es, desde el corazón. Y pues si es la primera vez que ven estos videos, los invitamos a que se suscriban y que vean los demás videos. Son videos pues de autoayuda, Ujú. con temas interesantes, bueno, a nuestro ver. Mi nombre es Edith de la Torre. Y mi nombre es Rodrigo Montes, bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, en el programa pasado Ujú. dejamos ahí unas preguntitas sobre cuál tema les gustaría que tocáramos. Y pues entre los 4 que dijimos ganó el tema del miedo. Así que sobre de eso, Entonces, abordar el tema del miedo. pues hoy vamos a hablar del mello. Ujú. Ay, qué mello, del miedo. Y bueno, pues no sé si, bueno, al final vamos a dar algunos saludos a algunas personas que nos han estado escribiendo. Ujú. Ahorita sí quería Pues mencionar a María del Carmen Zamarrón, que fue saludos. de las que votaron por el tema del miedo, Ujú. y a Eunice Pelayo. Entonces, pues vamos a dar inicio a este capítulo, un A este nuevo tema capítulo, tan amplio, tan amplio de tan interesante. entender qué es el miedo. Y pues quisiera comenzar como con una definición del miedo. Ujú. Se dice que el miedo es un sentimiento primario. Ahorita vamos a ver por qué. Es una emoción primaria y es un sentimiento desagradable provocado por una percepción de un peligro real o imaginario. Este peligro puede ser presente, puede ser pasado o puede ser futuro. Ahorita lo vamos a explicar un poquito más a detalle. ¿Qué es esto de emoción primaria? ¿Qué es esto de percepción de un peligro? Digamos que en el cerebro hay una parte que se activa. Digamos que tenemos 3 capas en el cerebro, que es la primera capa formada, que es el cerebro reptiliano. La segunda capa es el sistema límbico y la tercera lo que es la corteza cerebral. En el sistema límbico, que es la segunda capa, es donde se activa es como un mecanismo de alarma para proteger de la supervivencia a la persona que está teniendo ese peligro, ya sea real o imaginario. Ujú. Esto es muy importante entender, porque aquí vamos a tener dos partes. Una, donde hay un peligro real, si fuera un riesgo de un choque, de un atropellamiento, de un peligro ante un animal. Este sería una situación real. Ahí la persona actuará y resolverá de la mejor manera. En este momento no vamos a abordar eso. Lo que vamos a abordar son los problemas que puede tener una persona al tener miedos que no están fundamentados, no hay una realidad, no hay un animal como tal tratando de atacarte, pero probablemente, como por ejemplo el miedo a perder un trabajo, al emprender un proyecto, al iniciar una pareja o al terminar una relación de pareja, a ese tipo de miedos nos vamos a referir. ¿Qué es lo que sucede dentro de la persona y cómo solucionarlo para que reaccione de la mejor manera y resuelva? Y vamos hablando un poquito bueno, sí vamos a hablar un poquito de los dos, de lo que es el real y el imaginario. Uh-huh. Cuando aparece este miedo real y también el imaginario, empieza a pasar, precisamente cuando se activa esta parte del cerebro, empieza a pasar una serie de cosas en tu cuerpo. El corazón bombea más rápido, se acelera, es cuando empieza el corazón a todo lo que da. Tu sistema inmune baja, la sangre se va precisamente a las extremidades para llevar la adrenalina a tus células. ¿Esto para qué? Para preparar a tu cuerpo para el ataque o la huida. Por eso digo que es una emoción primaria de supervivencia, porque lo que va a ayudarnos es a protegernos. Volvemos al punto. Esto sucede en el real, en el miedo real y en el miedo imaginario. Lo que mencionábamos hace rato, por ejemplo, cuando hay una situación externa de sobresalto, a esto se le llama susto. Y aquí, por ejemplo, hay una respuesta automática de, por ejemplo, un trueno, hay un sobresalto. Ahí es como una respuesta automática. Pero si ustedes observan en esa respuesta, la persona no tiene claridad de qué está pasando, está encontrando una respuesta, entra como en shock, quiere correr, quiere ver, empieza a Exacto. analizar muy rápido, pero se Ahí traba. sí, son segundos,
o minutos que se sienten como horas, y en un accidente, por ejemplo, que son situaciones repentinas. Aquí efectivamente no hay un pensamiento todavía, es como el protegerte de la situación de peligro. El miedo entra cuando comienzan los pensamientos. En otra plática que tuvimos, hacía como el ejemplo de un policía, ¿no? Un policía que se encuentra con un enfrentamiento con algunos ladrones que robaron un banco. En el momento, pues es defender, repeler la agresión, y está como esta parte de protegerte de la vida. ¿Qué sucede? Puede ser, no sé, 5 minutos de balas o 1 minuto, no sé cuánto puede tardar un enfrentamiento, hay de diferentes tiempos. Cuando pasa este susto, obviamente la adrenalina está todo lo que da, el cuerpo está pues excitado en el sentido de que está alerta para protegerte, pero después de que pasa esto, empieza el pensamiento. Y aquí es donde empieza como el miedo. Pude haber muerto. ¿Qué hubiera hecho mi familia sin mí? Empieza a trabajar el tema del miedo imaginario, digámoslo así, ante una situación que fue real. El tema del miedo es como muy amplio, porque esto estamos hablando como de una situación que pasó realmente, este ejemplo del enfrentamiento. Va muy relacionado con el dolor, el miedo, porque precisamente el miedo nos va a proteger ante una situación que nos puede generar dolor. Por ejemplo, volvemos al tema, y esto que voy a decir es muy importante. Si de pequeña me enseñaron que un perro puede morder y viene un perro, entonces, y me va a doler y empieza mi miedo. Y digo me enseñaron porque el miedo se adquiere de diferentes formas. No nacemos con miedo. De hecho, han hecho muchas investigaciones con bebés donde de los más famosos experimentos que hicieron, que les ponían un ratón y el niño no había una reacción. No tenía una reacción, porque no tenía una experiencia. Ante un susto, sí. Ante un susto, de hecho, una de las pruebas es aplaudir para que el niño tenga un sobresalto. Pero hablando ya de un miedo donde entra el pensamiento, ahí es aprendido. Si mis padres constantemente me dicen que el perro muerde y cuidado, y sobre todo con palabras de sobresalto como, cuidado, ahí viene el perro, empiezas a generarle un miedo al niño, empieza a aprenderlo. Esto es por aprendizaje. Hay otra forma de aprendizaje del miedo que es por vivencia, si el niño sufrió la mordida del perro. Así es. Entonces, aquí ya está trabajando el pensamiento. La próxima vez que vea un perro, me va a dar miedo. Si ese niño en algún momento lo mordieron, su reacción automática va a ser, aquí hay peligro, su cuerpo lo va a defender, su mente lo va a defender, y la manera de defenderlo es presentándole miedo para que se retire de ese riesgo que representa para la mente, dado su experiencia. Tanto vivida o aprendida, como ya lo mencionamos. A veces cuando cuando los padres quieren como controlar al niño o educar al niño, lo hacen por medio del miedo, para que no se suba a las escaleras. Cuidado, ahí viene la Llorona, o ahí viene el Coco. El señor del costal. Sí, para que no se salga a la calle. Te van a robar, ahí viene el señor del costal. Entonces empezamos yo creo que pues no es con malicia de asustar al niño, sino más bien con el afán de que esté en un lugar seguro, dentro de un entorno controlado. Entonces empezamos como a meterles miedos. Hay unos miedos que sí son necesarios, por ejemplo, no inculcar, pero sí mostrar el miedo al fuego, por ejemplo, o el miedo a caminar cerca de la orilla de un segundo piso, no sé, cerca de la azotea, donde hay un peligro que sí puede venir, o un bebé que se está subiendo en la escalera. O sea, sí hay miedos necesarios según la evolución del niño, o sea, según la etapa del niño. Sí. Entonces, vamos aterrizando todo. El miedo es una herramienta de defensa para proteger a la persona de los riesgos que recuerde o no recuerde. Puede salir en automático un miedo hacia los perros, aunque él no lo recuerde, pero probablemente dentro de su mente está
guardada la información de que en algún momento fue mordido. Entonces, o que los padres le metieron esa idea. Así es, esa sería bueno, como sea, hay una información. Puede ser real, puede ser imaginaria, puede ser aprendida, puede ser repetitiva, puede venir desde varios ángulos. Pero básicamente su función es proteger. En teoría. En el tema por ejemplo, en la primera infancia, cuando pues están estos miedos, por ejemplo, te estoy hablando de un niño de 3, 4 años que le tiene miedo a los monstruos, a personas, no personas, sino cosas imaginarias. Conforme va evolucionando el niño, esos miedos van cambiando. O sea, ya a un niño de 8 años, si le dices, ¿ah, viene el coco? Pues se ríe, porque su evolución ya entendió que eso no existe. En la mayoría de los casos, hay casos donde los padres siguen como metiendo esa información y puede llegar incluso a la edad adulta con esos temores infantiles no resueltos. Por ejemplo, ya en la secundaria los miedos ya van cambiando, ya no es un miedo al coco o al viejito del costal, ni siquiera a la muerte, porque en la infancia sí hay un miedo a la muerte, a que me pase algo, precisamente porque los padres con el afán de proteger es no te muevas, no hagas, no te subas, no bajes, o sea, constantemente estamos como limitando al niño o creándole esos miedos para que no le pase nada, y a veces por nuestra sobreprotección como padres. Aquí hay algo muy importante que acaba de mencionar Edith, que es en la mayoría de ejemplos que puso, tanto el hombre del costal, todos los demás ejemplos, son cosas que el niño desconoce. El miedo es algo que aparece, pero ante algo desconocido o una experiencia. Esto es muy importante. La persona le va a tener miedo a algo que no conoce, pero interpreta que conoce, como al coco, como al señor del costal. Mientras no lo conozca, ese niño no puede resolver ese miedo, porque no sabe ni qué es. Hasta que empieza a enfrentar, por ejemplo, el miedo a la oscuridad, hasta que el niño empieza a confrontar ese miedo, es cuando... Hasta que conoce, digamos, si el niño, para quitarle el miedo al hombre del costal, tendrías que presentarle al hombre del costal. Mira, es el hombre del costal. Entonces el niño tomará una acción donde dice, ok, está más grande, a lo mejor agarro una piedra, un palo, o sé que mis papás me defienden. Podría tener la posibilidad de vencer ese miedo. Pero mientras sea algo desconocido, ese miedo va a ser imposible de vencer. Porque no hay que vencer, no existe. Solo es una idea. Y a veces hay que tener mucho cuidado en cómo criamos a los niños. Porque a veces volvemos al punto, decimos, es como para controlarlo, para que no haga tal cosa. Pero a veces son mis miedos a que le pase algo al niño, y más que estar evitando, estoy generando inseguridad en el niño. Esa inseguridad que llega a la edad adulta, si no es resuelto. Como te digo, el hablar de monstruos, el niño pues va a entender con el tiempo, con su maduración intelectual, digámoslo así, que no existen los monstruos. Así es. Pero sin embargo, no hagas esto porque te puede pasar algo. Por ejemplo, no te subas a los árboles porque te puedes caer. Se puede quedar se queda guardado en la mente hasta la edad adulta. Hay cosas que, por ejemplo, en mi caso, yo no he aprendido a patinar, que viene siendo como un miedo, precisamente porque mis papás tenían miedo que algo me pasara, pues nunca me compraron patines. Ok, entonces hay que tener muy, muy presente esto. El miedo puede ser un mecanismo de protección de adultos a menores, con toda la intención de protegerlo y tenerlo en un lugar seguro. ¿Sí? Esto es muy importante porque de adultos tenemos cosas que nos dan miedo y podríamos culpar a los adultos de decir, es que a mí me dijeron esto y pues está el carajo que le tenga miedo al coco. Un ejemplo. Claro, obviamente según tú, es lo que te digo, hay miedos que son como irreales, bueno, la mayoría de los miedos son irreales, pero hay otros miedos que se quedan hasta la edad adulta, o sea, alguna vez me cuestioné y dije, ¿de veras por qué nunca aprendí a patinar? Toda la información queda guardada, se va a requerir un estímulo, por ejemplo, si alguien, poniendo el ejemplo de un niño que lo mordió un perro, ese estímulo de cuando aparezca un perro con las similitudes del perro que lo mordió, se va a activar su sistema de defensa.
Entonces va a haber un detonante, un estimulador que va a detonar toda la demás reacción. Lo mismo pasa con la información que viene ficticia o que no conoció, pero él cree que sí. Ya es información para su cerebro. Ante un estímulo conocido, su cerebro le va a tener miedo al coco, a los patines. Es algo normal. Bueno, ahí era miedo a la caída. a la caída arriba de los... Pero, okay. O sea, hasta que eres adulto y te cuestionas y dices... Esto que acaba de pasar con Edith es muy importante. Cuando una persona reconoce sus miedos, dice, ok, yo le tengo miedo a patinar. Tú pones un objetivo, ya lo materializaste, aunque sea en palabras. Después de eso, ella vuelve a responder, no, era la caída. O sea, ya empiezas a encontrar el sentido, ¿no? El sentido del miedo y lo vas a ir desmoronando hasta que le encuentres sentido y lo puedas vencer. Así funciona. Es muy importante que ustedes se den cuenta a qué le temen. No es nada para tener vergüenza ni nada. Es a qué le temes y cuando lo tengas en palabras, por lo menos, vas a poderlo seguir cuestionando si realmente le tienes miedo a los patines o a la caída o al regaño de mamá y ahí se va. Pero es un aprendizaje personal. La misma recomendación que le hacemos en los videos, asistan con un profesional. Es lo mejor que pueden hacer. Sería la manera más rápida de vencer cualquier miedo o cualquier tema de los que hayamos abordado aquí. Sí, ¿por qué? Porque el miedo es, bueno, lo estamos hablando como muy, muy ligero, pero hay miedos que se hacen, digamos, como miedos neuróticos, que vienen muy de la mano y volviendo al punto. Por ejemplo, está el miedo al real, que siempre pues, nos va a acompañar un miedo real de que si vemos un peligro, una persona con un arma, pues, claro que va a haber un miedo real, porque empieza toda la mente a pensar, ¿y qué tal si me dan balazo? ¿Y qué tal si...? Obviamente es una reacción natural del cuerpo para protegerte. Pero entramos también al miedo neurótico, que es irracional del que hemos estado también hablando. Estos miedos ya más neuróticos, pues, digamos que pudieran empezar... Bueno, en los niños también puede haber este tipo de miedos, precisamente ya irracionales, de niños que, por ejemplo, no le tienen aracnofobia, o sea, que ya tienen alguna fobia, sí, en cualquier edad. Aquí ya se dice miedo neurótico porque es irracional, o sea, ya se pasó de lo normal, de lo que se esperaba, digámoslo así. Y es irreal, es un miedo irreal, y hay sensaciones y sentimientos que paralizan. Por eso hago como la comparativa con una fobia. Pero obviamente no me voy a ir hasta la fobia. El ejemplo de... ¿Qué te podría decir? Por ejemplo, el tema que tenemos ahorita de un miedo colectivo que tenemos ante la pandemia, ¿no? Puede llegar una persona, vas en el camión y tose una persona y empieza a activarse este miedo irreal. ¿Y qué tal si tiene COVID? ¿Y qué tal si me lo pega? Y haces toda una novela. Ese es un ejemplo excelente de lo que pasa en el cerebro ante un temor. Pasa una reacción automática muy grande. Aquí paso uno es tener muy presente que hay que ser consciente eso que está pasando, si es real o mi cerebro lo va a magnificar dado la información que se está manejando alrededor. Y pues mucha información muy, muy exagerada, ¿no? Y empieza a pensar, por ejemplo, esta persona, ¿y qué tal si me pega? ¿Y qué tal si me muero? ¿Y qué tal si contagio? Que esta pandemia nos metieron como mucho ese miedo a contagiar a los adultos mayores. Fue como, volvemos al punto de los papás de controlar a la gente, ¿no? Meterte un miedo o una culpa, como ya hablamos en el tema anterior, para controlarlos. Aquí igual, si tosió la persona, empiezas a pensar, ¿y qué tal si tiene COVID? ¿Qué tal si me enfermo? ¿Qué tal si me muero? ¿Qué tal si contagio a mis hijos? ¿Qué tal si contagio a mis padres? Ahora, es muy importante marcar la diferencia entre una persona que ha estado viendo muchas noticias, cómo reaccionaría, a una persona que probablemente no ve noticias y está viviendo su día con día con su propia información. No reaccionaría igual. Exacto, entonces, depende mucho del ambiente, de la cultura. Precisamente... y es importante esto que mencionaste porque
a veces los miedos son diferentes de familia a familia. Todo Por depende eso, de la información. exactamente, por eso digo que es el miedo desaprendido. Ujú. Una familia puede ser preocupona y no deja que al niño ni siquiera gatee porque se ensucia y se puede enfermar y Sí. a otra familia. El sentido en el ejemplo de la tos y el COVID, habría un sentido donde dices, ok, ante este riesgo, toma tus precauciones, toma las precauciones que sean adecuadas en ese momento. Hay una diferencia muy grande entre ser responsable, tomar una acción para protegerte y proteger a los tuyos, a tener miedo y tener pánico a salir, acercarte. Hay diferencias muy grandes, pero para eso hay que tener muy consciente qué es lo que realmente está pasando. En este caso, por ejemplo, pues hacer lo que te corresponde. Bueno, si sabes que, por ejemplo, vacunarte, los cuidados tus protecciones. Uh-huh. Y por salud también, lavarte las manos. Todo esto que ya nos han dicho. Aquí el punto que cuando se vuelve neurótico, pues empieza esta ansiedad, empieza todos los síntomas de la adrenalina en el cuerpo, del corazón palpitando rápido, o sea, te enfermas del estómago, todo lo que pasaría si la situación fuera real. A lo mejor al señor nomás le atoró algo en la garganta y tosió, pero toda la historia que se hizo en la cabeza, es un miedo neurótico que te llega a paralizar. Sí, aquí hay una diferencia que acaba de mencionar, muy interesante, cuando es real. Para la persona que está sufriendo el miedo ya se volvió real. No importa si era o no era real afuera, pero para la persona que lo está viviendo ya se volvió real. Ya tuvo consecuencias, ya tuvo efectos, su cuerpo ya reaccionó, su sistema inmune subió o bajó. Aquí es muy importante todas las reacciones que pasan dentro de tu cuerpo y lo rápido que sucede. Si la persona no es consciente de esto, va a ser un evento cotidiano. Y si está conviviendo en un ambiente donde hay muchas personas con tos, su cerebro le va a estar afectando a su cuerpo, porque va a estar reaccionando de manera automática y lo va a hacer tan seguido que ni siquiera se va a dar cuenta. Lo va a normalizar. Y nos vamos a las partes negativas, o sea, se estresa el cuerpo, es un estrés oxidativo, precisamente te baja el sistema inmune, y entonces pues sí, te enfermas de otra cosa, pero te enfermas. Sí. Es muy cansado físicamente, y ustedes no me van a dejar mentir, cuando hay alguna situación, por ejemplo, un choque, que pasa esta situación del miedo, del susto, inicialmente del miedo, de lo que puede haber pasado, hay un disparo de adrenalina, y cómo se sienten a la media hora, agotados. Sí, o sea, porque hubo una descarga de energía. Hasta sienten, he escuchado a personas decir, incluso me llegó a pasar siento que como que me golpearon. De toda la descarga de adrenalina que hubo en el cuerpo. Imagínense vivir todo el tiempo con estas sensaciones. Va a ser una persona que se va a sentir agotamiento, su envejecimiento prematuro. Ya va a ver cansada. Ok, entonces es muy importante que ustedes sean conscientes si a lo que le temen es real o no es real. Aterrícenlo. Así como el ejemplo que puse de los patines. Después de que si lo pueden escribir, sería excelente. Revisen su miedo. Después de que lo hayan expresado, vuélvanlo a revisar y su cerebro va a decir, realmente no le tengo miedo a los patines. Pues que creo que le tengo miedo a la caída. Después de expresar el miedo a la caída, puede decir, no, más bien tenía el miedo al regaño de mis papás porque, si llega... Y le vas buscando, ¿no? Dice, ok, te caíste, pues ahí te va otra para que aprendas a tener cuidado. O preguntarte, bueno, ni siquiera me caí porque nunca me subí a unos patines. No, yo sí me subí a unos patines. Ya me acordé de por qué le tengo miedo. Entonces, así va a ir funcionando y así puedes ir desmenuzando los miedos. Si eres una persona que está viviendo con agotamiento, cansado, tengan muy, muy consciente a qué realmente le están teniendo miedo y empiecen a tratar de expresar como puedan. Después de eso, su mente se va a ir aclarando y aclarando y aclarando. Vayan desahogando las emociones que tengan. Y tenemos otro, o sea, a lo mejor la persona que puede estarnos escuchando, pues no le tengo miedo a los perros, ni a los gatos, ni a las arañas, ni al oscuro, ni a nada. No, yo no tengo miedos. No pasa nada, todo está muy bien, todo está lindo, okay. Pero a lo mejor es una persona que es muy introvertida porque le da miedo hablarle a las personas. Entonces sí tiene miedo. Estamos con estos ahí miedos. ya estamos hablando de un miedo que ya lo tomó como parte de su personalidad. Es que yo ya soy así.
bueno, ustedes sabrán si pretenden ser así o es un miedo que obviamente no lo van a querer enfrentar. Entonces su cerebro va a decir, para la manera de no enfrentarlo, pues te lo haces como compadre, ¿no? Ok, Exacto. es parte de mí, es mi personalidad, entonces ya no tengo nada que moverle ahí. Entonces, pero ese tipo de personalidades de miedo limitan mucho las posibilidades de vida que tienes. Exacto, precisamente un miedo, lo que mencionábamos hace rato, un miedo neurótico lo que va a hacer es paralizarte a la acción. Así es. No, que yo no tengo miedo. A ver, si dices que eres una persona introvertida y cuando alguien se te acerca, hasta sientes que el corazón se te palpita porque no sabes ni cómo pedirle algo. Esos son miedos. Sí. Y como mencionamos, son miedos aprendidos. Como lo mencionas tú, lo haces parte como de tu personalidad, pero en realidad son miedos aprendidos. Y eso aprendido, si lo pensamos bien, solo es información que nosotros le dimos veracidad o nosotros determinamos que es verdad. Pero no toda la información que nos llegó, o fue como la entendimos o fue como nos la dijeron. Hay mucha pérdida de información o mucha conversión. ¿Cómo interpretamos eso que nos dijeron, ¿no? O como no lo dijeron, o con qué tono, en qué momento, si estaba exaltado, si estaba triste, todo eso afecta para la manera de interpretar un mismo evento. Y se dice que, por ejemplo, hay un texto que decía, creamos nuestra realidad y nuestra percepción de nosotros mismos a partir de las creencias familiares. Ay, perdón, me estaba buscando el presidente. Sí. A partir de estas creencias que, como lo mencionaste, a veces es tu interpretación. Sí, de una información. Aquí lo importante es de tener en cuenta que los miedos es parte del ser humano. No hay nada de qué avergonzarse, ni hay por qué esconderlo, ni nada. Es parte de la persona que puede servirte para protegerte ante un riesgo real, pero también puede ser una limitante ante una vida que no presenta esos riesgos, o por lo menos actualmente. Probablemente alguien me dio una información, mi abuelo, que tuviera cuidado de algo que en este momento ya no existe, pero yo sigo protegiéndome de ese algo que en su momento pudo haberle costado la vida a mis abuelos, a sus hermanos o algo así. Por ejemplo, en este momento ya no. Exacto, por ejemplo, el expresar tu opinión. Si desde pequeño, o como dices, alguien importante, eso es importante, que la persona que digamos, va a meter esa creencia es una persona de autoridad. Puede ser un maestro, el líder de la religión, un abuelo, un padre. Es la información de, por ejemplo, tú cállate, tú no hables. Entonces viene este miedo como a expresar mi opinión, porque a lo mejor voy a perder el amor de fulanito. Y probablemente esa información de guardar silencio, probablemente al papá de mi papá o a su abuelo, tatarabuelo, probablemente si le tocó una etapa, nosotros estamos grabando en Guadalajara, donde acá se soltó mucho la cristiada, los cristeros, donde las personas con religión mataban a otras personas o revoluciones. Cuando alguien osaba levantar la voz o decir lo que pensaba, le costaba la vida. Entonces el aprendizaje es quédate callado. Pero en este momento ese riesgo ya no está de ese nivel. Entonces, una persona que teme expresarse, probablemente su temor fue transmitido para protegerlo de un riesgo que lo pasó el papá al hijo y el hijo a otras personas, para protección. Pero en este momento, si lo cuestionas, dices, ok, hay que tener cuidado con lo que digo, pero no existe el riesgo de ese tamaño como para no expresarme. Exacto. Si necesitas, o sea, porque puedes guardarte tu opinión también, es válido. Y eso es muy importante y es muy sensato. Pero cuando te causa angustia expresarla, ahí hay un miedo. Sí, o alguien que no sabe expresarse, entonces hay que ver si esa o el parte miedo de esa a persona. Creer que no sabes expresarte. Exacto. Entonces puede ser parte de esa persona o por tradición no se han dado cuenta la información que le da y esa persona se lo pudo haber creído que no sabe expresarse, sino fue un miedo donde no ha practicado expresarse o no ha practicado expresar lo que en realidad siente por miedo a algo. Sí, y miedo, por ejemplo, aquí pudiera entrar el miedo a ser rechazado, ¿no? O sea, no expreso mi opinión, por ejemplo, en la familia, porque viene otro miedo encubierto que es,
es buena esa dinámica de escribir, Ujú. que en realidad mi miedo es al rechazo o al no ser aceptado por mi clan. Así es. Entonces me quedo callado Ujú. y no expreso esta situación, ¿no? Sí. Y nos vamos a ir a muchos Muchos temas. Por aquí, ejemplo, el tema de, me vino aquí la información de un abuso sexual dentro de la familia. A veces el miedo es que si lo expreso, voy a tener la desaprobación de la familia, me van a sacar de clase. O sea, es otro tipo de miedos y angustias que Así genera, es. precisamente se vuelven patológicos porque generan ansiedad, angustia. Sí. Y a veces es el miedo precisamente a salir, a que te saquen del clan o a ser rechazados. Sí, pero si lo piensan bien, aquí pone un ejemplo excelente. Una persona dentro de una familia pudiera tener miedo a ser rechazado o que lo saquen del clan. Si se ponen a pensarlo con calma y con tranquilidad, es imposible que pueda sacar a una persona de su familia. Por eso es miedo irreal. Ok. Por eso precisamente todos son miedos esto es lo irreales. importante de determinar cuál es el miedo. Dice, ok, tengo miedo a que me saquen de la familia. No se puede porque ya lleva su sangre, ya lleva sus genes, ya es imposible salir de la familia porque son parte de, no se puede, no hay manera de que eso suceda. Precisamente. Pero es muy pues, importante determinar cuál es el miedo real o ir escarbando de miedo en miedo para que encuentren cuál es lo que realmente le tienes miedo. Y cuando lo encuentres y lo puedas enfrentar, lo materialices y lo puedas enfrentar, lo puedes vencer. Una cosa es tener precaución con esa información y otra cosa es que no te permita avanzar o hablarle a las personas, comunicarte. Son cosas muy distintas. Lo importante es que se puede vencer el miedo y se puede convertir en una herramienta de protección, de experiencia. Ser consciente de que hay un peligro. Y por ejemplo, pues también nos encontramos este miedo, el famoso miedo al fracaso, ¿no? Pero también hay miedo al éxito. Y entonces me quedo en el trabajo donde medio me pagan, porque hay un miedo al éxito. Oye, pero si tú sabes tanto, ¿por qué no haces tal cosa? Porque hay un miedo al éxito. Sí. Y fíjate, acabas de decir unas palabras muy importantes. Tanto éxito como fracaso son cosas intangibles. Es algo que es como el hombre del costal o el coco. Exacto, es que todos son irreales. No es algo físico, no es algo que digas, esto es fracaso y esto es éxito. Porque muchas personas que han teóricamente fracasado, después tienen éxito gracias a todos esos fracasos. Entonces, esos fracasos en realidad no lo eran, se convierten en parte del éxito. Entonces, estamos hablando de algo intangible. Exacto, volvemos al punto. Es irreal, todo el juego está en la cabeza. Excepto para la persona que lo está sintiendo. Tú ves, ok, ¿para ti qué representa el fracaso? Para mí representa dormir en la calle sin nada que comer. Para esa persona representa ese sería su miedo. Entonces, ya en una sesión o con un profesional se pueden abordar ese tipo de cosas y lo puedes convertir en algo poderoso para ti. Y volvemos al punto, ¿cómo te vas a dar cuenta que tienes miedo a algo? Te genera parálisis. Sí, o emociones no controladas. Te genera, o sea, ya un miedo, estoy hablando de un miedo neurótico. Hay una parálisis de acción de no hacer lo que te gustaría hacer. Te quedas, por ejemplo, ¿cómo me gustaría bailar, irme de viaje? ¿Y por qué no lo haces? ¿Realmente entonces, quieres viajar o crees que quieres viajar? No. Y es que mucha gente no viaja porque le da miedo viajar solo. Entonces hay un miedo. Entonces, ¿cómo saber si le tengo miedo a algo? Te vas a dar cuenta porque hay una infelicidad. O sea, no te sientes pleno. No. Hay una sensación de lo quiero hacer, pero va a haber una justificación de por qué no. Y sientes esa sensación de miedo tal cual. Por ejemplo, que te van a subir de puesto, pero tienes como miedo a la responsabilidad del puesto, porque también hay muchísimas formas. ¿Qué vas a hacer en esta etapa? Pero sigue el mismo mecanismo de los miedos anteriores de pequeño. Es algo desconocido. Exacto. Pero todo lo nuevo va a ser desconocido. Cuando entras en esta lógica, para el cerebro decir, ok, pues es lógico que le tenga miedo a esto, pero pues no me va a paralizar y ok, en el momento que lo conozcas se vuelve conocido, se va el miedo. Y la vida sigue así, es parte de lo hermoso de estar vivo, estar conociendo cosas nuevas. Es hacernos como los niños, enfrentar ese miedo. Imagínate un niño que se cayó, que estaba intentando caminar, está en sus primeros pasos y se cayó y dice, no, yo ya no me vuelvo a parar porque me dolió la caída. Y que se quedara con eso,
pues nunca se levantaría del piso, ¿no? Así es. O sea, pero los niños precisamente tienen una evolución de, me vuelvo a parar y me vuelvo a parar y ya después hasta y en este correr, ejemplo, ¿no? en este ejemplo que pone con un bebé, el bebé no le está poniendo atención al dolor, o probablemente lo sufre un momento, pero después trae una meta: ir a los brazos de mamá, ir a agarrar una silla, ir a agarrar un dulce, una piedra, algo que le llame la atención. Hay una evolución natural, tal cual. Otra herramienta para poder vencer el miedo es poner una meta que sea lo suficientemente atractiva, así como en el bebé, que sea más importante que la caída. Le dejas de poner atención, solo le puedes poner una atención a una cosa a la vez. Puedes estar brincando, pero solo una a la vez. Si le pones una meta, el miedo va a pasar a secundario como parte del camino, no será lo más importante. Y ahorita que me mencionaste esto de las metas, por ejemplo, eso es una buena forma de saber cuáles son nuestros miedos, porque a lo mejor podemos estar en una zona de confort, donde dices, pues no, es que no tengo ningún miedo, ahorita pues me mantengo, tengo para comer, y estás en una zona de comodidad. Esa es una buena técnica, el anotar tus metas, y te van a empezar a brincar miedos de por qué no los has logrado. Otro ejercicio muy, muy interesante, si quieres encontrar los miedos. Básicamente, casi todos hay un miedo raíz. Todo lo demás va a ser... Observen las metas que han tenido y no han cumplido, qué los ha detenido, y empiecen a anotar en cada ramo. Y revisen todo eso, si tiene algo en común, todos esos obstáculos que les han impedido llegar a donde decían querer llegar. Y es increíble este tipo de ejercicios, porque de verdad, cuando año con año es la misma meta que no cumples, cuando empiezas a notar no el por qué, sino los miedos que te brincan, porque todo lo repetitivo. Es bien interesante, cuando empiezas a notar tus metas, te pasa por la mente el miedo, pero cuando lo hablas lo justificas. Así es. Pero entonces, por eso cuidado. revisen en varias metas. Por ejemplo, alguna persona puede decir, es que esta pareja no me ayudó para esto. Es que la persona que tengo al lado está saboteando lo que quiero hacer. Sí, revisen sus otras metas si le echaron la culpa al jefe, al que barre, al que trapea, al empleado. Si siempre hay alguien más, ese va a ser el común. Están dependiendo de alguien más, no lo que quieren. Pero aquí lo interesante es el brinco. Podrás engañar al que está a un lado de ti, por qué no cumpliste tus metas, pero vuelvo al punto, en cuanto yo anoto la meta, inmediatamente viene el miedo. O sea, viene como un pensamiento flash de no lo hago por esto. Sí. Y ya después pasa a la justificación. Sí. O sea, vuelvo al punto. Y cuando yo voy a expresar por qué no bajé los 20 kilos que me propuse hace tal año, me voy a justificar porque el señor de los tamales cocina muy rico, y porque aquí no venden verduras. Sí, le echan la culpa que a la familia, que porque aquí no hay verduras, que porque aquí no tengo tiempo de hacer ejercicio y todos estos. Pero antes de llegar a la justificación viene la información real, que obviamente no platicamos. Sí. Eso es lo que ustedes van a notar, porque así van a ver de dónde viene ese miedo y por qué no están logrando sus metas. Cuando empiezan a cuestionar esos miedos, o sea, irse como a la raíz, digámoslo así. Así es, pero empiecen donde lo primero que les aparezca, no lo traten de maquillar ni nada. Exacto, es trabajo personal. Y revísenlo, cuando lo materialicen, cuando lo expresen, su cerebro lo va a leer y les va a dar otro entendimiento. Y ahí se van a ir. Es parte de un proceso normal, dado la manera de convivir que llevamos. Y lo bonito es que cuando los anotas, es un trabajo personal, es para ti, es para tu beneficio. No puedes quemar, romper si no quieres que alguien los vea. Sí, es tu rollo. Pero cuando lo anotas y lo empiezas como a observar, a releer, empiezas como a quitarle ese poder a ese miedo. Así es. Porque al fin de cuentas, todos los miedos que tenemos son irreales. Así es. No nos consta que va a suceder. Pero no confundan con no tener precaución y no caer en los mismos errores. Ya no tengo miedo, lo vuelvo a hacer. No, ten la precaución adecuada. De un miedo neurótico. Aquí estamos. Entonces, no del real. Del real, pues sí, y ya no tengo miedo al fuego. No. Lo real, o sea, hay miedos que obviamente son de precaución. Pero porque ya usamos nuestro cerebro y sabemos que si le meto el dedo al encendedor, pues me voy a quemar, ¿verdad? Muy bien. O sea, esos son
de supervivencia. Estamos hablando de los neuróticos donde realmente pues todo está en la imaginación. Igual, como la mente procesa, al final de cuentas, para la mente va a ser información. Muchas veces la mente no diferencia si es un algo real o imaginario. Entonces, tan así que va al genera mismo los juego. mismos químicos. Va al mismo juego. Sí, o sea, Aquí lo importante es que cualquier miedo se puede vencer. Ahora, después de vencerlo, hay que tener la precaución de la información que ya tenemos. Para algo se nos dio esta información, para tener cuidado, para poner atención cuando estés cerca de una persona peligrosa, un fraude, algún tipo de cosas, pero es información, no es miedo que te paralice o exacto. no puedas hacer algo. Muy bien, tenemos... Sí, exactamente, que no te paralice. Así Sí, es. efectivamente me gustó eso que mencionas, que tú lo veas desde la precaución, no desde el parálisis. Que esa es la función del miedo, prevenir y proteger. Y que no te quedes, o sea, porque a veces también nos justificamos de no, es que soy bien precavido y no lo hago y nunca lo hice. No caigas tampoco en ese juego de... El simple hecho de que si no estás a gusto con la vida que llevas por tus miedos, pues hay que empezar a trabajar en eso. La buena noticia es que los miedos se pueden vencer. Lleva un proceso, sí. Y después Sí. de vencerlos, todo va a estar lindo, no. Los miedos se van a seguir presentando. La cosa es que ahora tendrás herramientas, sabrás que ahí viene y sabrás cómo manejarlo de diferente manera. Y obviamente, como mencionaste, pues, subo una montaña, tengo miedo porque no sé qué hay donde no veo la montaña, llego a la cima y veo otra montaña y se me presenta otro. O sea, es parte de la vida. No te vas a deshacer del miedo, pero sin embargo vas a saber Pero es una excelente herramienta para estar alerta, te mantiene vivo. Es una excelente herramienta. Y sobre todo, pues, hacerle como los niños, ¿no? Enfrentarlos, confrontarlos, a ver, irle a buscar el por qué no. A ver, ¿y por qué no? Pero vuelvo al punto, lo que es irreal, lo que es neurótico. Los reales, pues... Va. Y es una bonita frase, ¿y por qué no? Está interesante. ¿Y por qué no? Aplicable en varias situaciones. Muy bien, entonces creo que está cubierto este tema. Sí, hay otras formas, igual si quieren las abordamos para el siguiente programa. Hay otras técnicas para este tipo de miedos, por ejemplo, ya más empresariales. Son divertidas. Si les interesa, coméntenoslo. Ahí lo ponen. Y con gusto ya les dimos lo algunas. Abordamos Y hay otras técnicas bien simpáticas. Igual sí me gustaría que lo abordáramos para el siguiente, pero si con esto que dijimos ya les quedó claro, pues a ser felices. Y como siempre lo leemos sus comentarios. Si tienen alguna sugerencia sobre algún tema que les interese y que quieran que lo abordemos, con mucho gusto. Muy bien, bueno, pues ya para irnos me gustaría pues darles las gracias a las personas que nos siguen, personas que, por ejemplo, Aldo Jiménez, que siempre está ahí atento a nuestros programas, a Diana Mejía, a Fanny Trejo, a Leonardo Rizzo, que también me da sus comentarios. Así es. A Luis Salazar, que también siempre está ahí atento a nuestros videos. A toda la familia que ha estado presente, muchas gracias. A Afirmaciones Positivas, que ya no nos ha comentado. Siempre ahí estamos también atentos a sus comentarios. Y pues ayúdanos a compartir este tipo de videos. Sí. De verdad es para ayudar, como lo mencionamos, lo hacemos desde el corazón. Y pues es para un mejor estar. ¿Sí? Bueno, pues por nuestra parte ya es todo. Hasta pronto. De hablar. Y hasta la siguiente. Bye. Gracias. Bye.